el libro de Daniel es posiblemente el libro más extraordinario de toda la Biblia. No que el resto no lo sean, todos son extraordinarios. Pero la historia del capítulo 1 al capítulo 6 de este hombre, de este siervo de Dios, y los 6 capítulos que siguen, en los cuales se dan profecías de hechos que aún no han acontecido. Imagínate si es un libro interesante, si es un libro importante. Satisfacen al lector más exigente. Tú puedes leer el libro de Daniel y si te metes de lleno en la lectura, desde el principio hasta el final, te vas a quedar asombrado. A mi esposa le encanta, pero es que a mí me encanta, no sé si decirlo, más que a ella. Pero bueno, en fin, ella habla mucho de él, pero yo hablo mucho también de este libro. Otros libros de la Biblia me gustan también, por supuesto, podría mencionar cada uno de ellos desde el principio hasta el final, ¿verdad? Pero el estudioso de los asuntos escatológicos, o sea, de lo que aún falta por venir, haya en este libro un caudal de información, un caudal de inspiración, una cantidad de datos, porque aún la mayoría de las cosas que hay desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 aún no han pasado. Daniel ciertamente fue un siervo de Dios importantísimo. Fue un siervo de Dios que sin duda alguna es una muestra para todos. Y no menosprecio, por supuesto, al resto de los siervos. La Biblia menciona muchos siervos de Dios, muchos nombres, muchos siervos, muchas siervas, muchos jóvenes entregados a Dios, jóvenes, ancianos, adultos, mujeres, que incluso niños, porque aún el Cristo Jesús cuando era niño asombraba a los doctores de la ley. La Biblia nos muestra muchísimos casos de todas las edades de siervos y siervas que asombraban a todo el mundo. Pero en el libro de Ezequiel, allí en el capítulo 14, si tú lo lees en casa, te vas a sorprender porque en el capítulo 14, por 3 veces, de una forma nominal, o sea, de una forma directa, Dios dice, mira, si yo trajera juicio anticipado a la tierra a causa de sus pecados, o sea, si en vez de Dios decir, yo tengo un tiempo designado para todas las cosas y voy a hacerlo en ese tiempo porque yo soy Dios, dice él, y él tiene su tiempo marcado. Algunos piensan que no llega como la misma palabra dice, pero llega, todo llega, y Dios tiene marcado su tiempo para todas las cosas. Pero si por alguna circunstancia Dios anticipara el juicio sobre la tierra y sobre los que moran en la tierra, en Ezequiel, aquí en este capítulo 14, Dios menciona 3 nombres de 3 personas que solamente de toda la tierra, de todos los habitantes de la tierra, salvarían sus vidas por su forma de ser, por su actitud, por sus decisiones, por su vida, por su 3 personas. Y Daniel está entre uno de esos 3. Si lo quieres saber, los otros 2 eran Noé y Job. ¿Sorprendida? ¿Sorprendida? ¿Igual pensabas en otros nombres? Pues interesante. Dios es un Dios de sorpresas continuas. Ahora, Daniel es este hombre en el cual hoy vamos a intentar descubrir algunas cosas que seguro que tú las conoces, porque hemos estudiado este libro por lo menos aquí en la iglesia 2 o 3 veces. No sé si decir a fondo, pero bastante a fondo. Hemos dado por lo menos en 2 o en 3 casos todo el libro, desde el principio al final, explicado las profecías, explicado todo el simbolismo, todo el sentido, todo, ¿verdad? Haciendo un poquito de historia y recordando las situaciones a veces en las cuales nuestra vida se encuentra, pues, a lo mejor cerca de la muerte, o a lo mejor no cerca de una muerte física, pero en alguna situación de
adversidad de tal forma que uno dice, no voy a volver a ver a mis padres nunca más. ¿Sabes? Ahí en la mesa de fondo, cuando salgas, he dejado una revista que recibían hace unos poquitos días. Puertas Abiertas, como sabes, a quien estamos ayudando económicamente desde hace un año, nos manda una revista cada mes. Y la revista de este mes, que te invito a que te la lleves a casa, la leas y la traigas a fin de que otros puedan verla, relata un caso que es tremendo, ¿verdad? Tú sabes, Corea del Norte es el país que ya desde hace muchos años se pone en el ranking, en el Guinness, de los países más perseguidos por causa del Evangelio. En Corea del Norte, como descubran a unos padres que tienen tan solamente una Biblia en su casa, 3 generaciones estarán en la cárcel. 3 generaciones. Y en esa revista que tú, como digo, sería interesante que te la lleves a casa y la leas y luego la vuelvas a fin de que otros puedan verla, se relata el caso de una joven que, estando sus padres fuera de casa, a veces los jóvenes suelen buscar entre los recovecos de las casas, ¿no? ¿Qué joven no hizo eso nunca? Yo lo hice y tú lo has hecho y todos van a hacerlo. Cuando los padres faltan, vamos a ir por aquí, por allá, y anda buscando, rebuscando, levanta colchones, buenas sillas. O sea, no sé si da para eso, ¿verdad? Pero esta joven se topó con un libro, con una Biblia. Se la queda mirando y piensa, tengo 2 opciones. Una de ellas, denunciar a mis padres. Porque si no lo hago, si me callo la boca y otro descubre o otros vecinos o lo que sea denuncian a mis padres, yo que soy la generación primera, voy a estar en la cárcel con mis padres. Y mis hijos, si los tengo, estarán con mis padres. Y los hijos de mis hijos estarán con mis padres. Esa era la opción 1. Ahora, si ella denunciaba a sus padres, se salvaba, porque denunciando te salvas. Y valoró la posibilidad de denunciar a sus padres. Su vida estaba en peligro si no lo hacía. Pero también había otra decisión, y era aceptar al Señor Jesucristo. Sus padres no le habían hablado nunca, por temor, claro. Pero aquella noche la hija le dijo, ¿y esto qué es? Entonces el padre dice que la cogió y la llamó aparte, estuvo con ella hablándole. El padre sabía el riesgo, si su hija les denunciaba, pero era el riesgo con el que estaban viviendo todos los días de su vida, porque en este país cuando uno acepta al Señor, lleva consigo todos los días el riesgo de que vaya a la cárcel, y allí las cárceles no son como aquí. Te lo garantizo que no son como aquí. Esta mujer aceptó a Jesucristo en su corazón y pasó a ser uno más de los que diariamente viven el día a día sabiendo que como alguien les denuncie, irán a la cárcel. Y no irán para 2, 3, 4, 10, 20 años, irán para el resto de su vida. Entonces, hay situaciones en las cuales a lo mejor no ves la muerte de cerca, pero dime, ¿qué diferencia hay entre ver la muerte de cerca o estar en una cárcel por el resto de tus días? En ese tipo de cárceles. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? El profeta Daniel, como tú bien sabes, tuvo que pasar de muy joven la deportación de su pueblo. Había un rey en Babilonia, que era Nabucodonosor, que aunque era un rey, digamos que dejaba a los imperios y las tierras suyas hacer más o menos pues lo que querían, más o menos, dentro de los impuestos y todas estas cosas. Pero el pueblo judío siempre ha sido un pueblo de armas tomar,
Un pueblo que no le ha gustado ser esclavo de nadie. Y aunque pagó los impuestos y todas estas cosas, pero estaba continuamente tensando la cuerda. Y Nabucodonosor se estaba cansando ya de todo esto. Así que llega un instante en que este rey le dice a su ejército, mira, id a Jerusalén, asoladla y traedme para aquí la gente. La deportación de Judá. Tú sabes que no fue de una vez, fue de 3 veces. Lo sabes, ¿no? Y el regreso después de los 70 años de esclavitud también se dio en 3 veces. Yo estoy dando estos datos para simplemente recordártelo, pero yo creo pensar que ya lo sabes o tendrías que saberlo, ¿verdad? Por eso es importante leer la Biblia, no solamente algunos versículos, sino toda la Biblia. Y venir aquí los miércoles y cuando hay un estudio y cuando hay algo, ¿por qué? Porque de esa forma aprendemos. Y no aprendemos solamente historia, sino que aprendemos aplicación para nuestra vida. Y eso, mira, nos hace mucha falta. Y le hace mucha falta a la gente joven, a la gente no tan joven, a la gente que ya es no tan joven y a la gente ya que deja de ser joven. Nos hace falta a todos. Yo estoy diciendo, estoy aprendiendo aún. Y hay de aquel que no crea esto. Estamos aprendiendo continuamente. Y llegaremos al final de nuestros días aprendiendo y aún no sabremos ni la 10.000.000ª parte de todo lo que hay escondido. Daniel, cuando fue deportado, en la deportación primera, cuando el ejército del rey babilonio sacó la gente, no sacó a toda la gente, sacó a los príncipes, a los hijos de la gente rica, a los sabios, a los entendidos. Esa fue la deportación primera. Se podría decir que se llevó a la presencia del rey a la florinata que estaba en la tierra de Judá. En la deportación segunda, de los que quedaba, se volvió a coger a lo mejor y se la llevó. Y en la tercera deportación ya dijo, bueno, venga, el resto. Pero aún quedaron allí en Judá y en toda la tierra los tullidos, los que menospreciados, los que no valían para nada, quedaron allí. Ahora, aquí en todo esto hay una enseñanza maravillosa, pero hoy no vamos a darla porque no nos da tiempo. Pero otro día hablaremos de por qué Dios permitió que en esa tierra se quedaran los que no valían para nada. Todo tiene un porqué y Dios está siempre en el control de todas las cosas. Amén. Ahora bien, así que Daniel fue llevado a Babilonia, cautivo, contra su voluntad. ¿Qué pasaría por la mente de este joven cuando estaba avanzando con el ejército y estaba dejando atrás Jerusalén, su tierra, su pasado, su familia, su todo, y estaba yendo hacia una ciudad posiblemente sin vuelta atrás? Daniel no volvió atrás. Por circunstancias varias, no volvió atrás. Pero cuando él dejó forzado aquella tierra que había representado para él su juventud, sus sueños, porque Daniel tendría que ser un hombre como todos, de sueño. Cuando yo crezca voy a hacer, voy a estar, voy allí. Toda la gente hace eso. Y de pronto se trunca su vida y le llevan deportado a una tierra que no conoce, que no sabe de qué forma va a estar allí. ¿Tú te imaginas? Para él sería poco menos que una muerte. Cuando hablo de los que habéis venido de vuestros países, siempre digo lo mismo. Para mí eso es un ejemplo maravilloso, porque no tiene que ser fácil dejar la tierra donde uno ha nacido, la tierra donde uno se ha criado. No tiene que ser fácil dejar a la gente con la que has convivido todos los días, con la que has jugado en el suelo todos los días, con la cual te has rozado todos los días. Y aunque haya sido gente que en algún instante haya tenido discusiones o lo que sea, pero dejarlos atrás es muy diferente. Eso es otra historia, amigo. Y no es fácil. Así que cuando cada uno de vosotros decís, es que yo ansío volver a mi tierra, es que es normal. Es que es normal, es lógico.
Pero, ¿sabes una cosa? Dios tiene un objetivo contigo. Estés donde estés, en tu tierra o fuera de tu tierra. Si tienes a Dios en tu vida, ¿quién como tú? Dios fuerte. ¿Quién como el Señor? Dios fuerte. Así que Daniel fue llevado a Babilonia junto a otros jóvenes, bien preparados, jóvenes pudientes, pero en una tierra extranjera eran como nada, eran como otros cualquiera. Ahora, algunos de estos jóvenes, vamos a buscar en Daniel en el capítulo 1, para recordar un poquito así, muy por encima, porque yo sé que tú conoces esta historia muy, muy bien. Ahí en Daniel 1, de los versículos del 1 al 4, vemos cómo fue esa entrada a esa tierra. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Sabes? La historia dice que la lengua caldea, que la cultura caldea, la cultura de esa tierra ha sido la cultura más asombrosa que ha podido haber nunca. Podríamos pensar, qué privilegio, Daniel, ser instruido en la lengua caldea, en las costumbres caldeas. ¡Oh, qué privilegio! Moisés, ser instruido en la cultura egipcia. ¡Qué privilegio! Sí, pero apartado de su tierra, de su gente, no estaba con ellos. La cosa cambia, ¿verdad? ¡Oh, qué privilegio si tú eres instruido en otra tierra y llegas a ser un doctor, un máster impresionante! Sí, pero lejos de tu tierra. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Es diferente. A lo mejor te gustaría todo eso, sí, pero en tu tierra, con tu gente, con tu... ¿Sí? Así que imagínate cómo estaría este hombre, este joven. ¿Por qué era un joven? Alguna vez hemos dicho, no hay registros, pero 15, 16, 13, 14 años, no más. Era un joven. Pero en este joven estaba el Señor, allí en su corazón. Este joven desde muy niño había tomado la decisión de que, recuerda aquel coro maravilloso, he decidido seguir a Cristo. Él había tomado la decisión de seguir al Señor, a Jehová de los ejércitos, y él estaba decidido a continuar siendo un siervo. Amén. Ahora, no te voy a contar, como te dije, con detalle todo esto, porque yo sé que tú lo conoces, lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Daniel, junto con los tres amigos que son, aquí en el verso 6 está, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Estos 4 jóvenes con el resto, ¡qué privilegio! El rey dijo, mirad, dadles de comer mi comida, dadles de comer mi vino, dadles de comer, perdón, lo mejor. ¡Qué privilegio! Uno podría pensar, ¡guau! La comida del rey, casi nada que manjar. Terrible, ¿verdad? Algunos están deseando, yo soy uno de ellos, de que llegue el domingo. El domingo en casa siempre hacemos algo especial. Siempre ha sido así. Y no soy yo solo. Mucha gente conozco que está deseando que el domingo viene, quizás porque se juntan todos y hacen una comida un poquito diferente, están un tiempo juntos, pasan la tarde juntos. Sí, yo sé que no es en todos los casos, por distintas cosas, ¿verdad? Pero normalmente, perdón, esto es lo que
lo que pasa. Ahora mira el versículo 8 del capítulo 1. ¿Qué pasó con este joven Daniel y con los tres amigos? Porque aunque el rey dio el veredicto es decir, dadles de comer la mejor comida, el mejor vino, lo que yo como, ponérselo en su mesa, pero el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. De nuevo insisto, era la comida del rey, era el vino que bebía el rey. Tenía que ser bueno, tenía que ser excelente, tenía que ser algo importante, pero aquellos jóvenes habían tomado una decisión en su corazón y era la de no contaminarse con aquellos manjares que, aunque serían buenos, su paladar, perjudicarían su estado emocional, porque ellos eran judíos y no podían comer comida que ellos supieran que había sido sacrificada a los ídolos, ni beber vino que había sido sacrificado a los ídolos. Eso, su estado emocional sería perturbado. Le estarían dando vueltas, estoy comiendo algo que no puedo comer. Y eso sin duda alguna afectaría a su parte espiritual. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Te has encontrado en la vida con una circunstancia en la cual sabes, porque lo sabes, porque el Espíritu Santo que tú tienes, que ha sido puesto por Dios para ayudarte a tomar decisiones, para ayudarte a discernir entre lo que Dios quiere y entre lo que Dios no quiere? Porque esto pasa así. Y el que diga que no, mira, miente, porque el Señor es fiel. Y Él pone en nuestra vida la decisión de decir no cuando algo no está en la voluntad de Dios. Y insisto, el que diga que no, miente. O no está en la presencia de Dios. Que también puede ser. Pero aquellos jóvenes estaban en la presencia de Dios y discernían no tanto la comida y el vino como tal, sino el simbolismo, lo que él podía traer a sus vidas. Entonces dice que decidieron no contaminarse con eso. Ahora, ¿qué hicieron? Daniel tuvo la oportunidad de escoger comer la comida del rey y beber el vino, llenarse el estómago y saciar su sed, o hacer caso al Señor, al cual había servido durante toda su vida. Y como digo, quizás en la vida te ha ocurrido algo así, parecido, algo, a lo mejor no respecto a la comida, ¿verdad? O a lo mejor sí, pero bueno, respecto a la comida, sabemos que la Biblia luego habla de estas cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor te ha ocurrido algo en la vida, alguna situación en la cual tú has tenido la oportunidad de decidir y ahí en ese instante tú tienes que tomar una decisión. Hay un salmo, el Salmo 40, que nos ayuda en todo esto. El Salmo 40 es un salmo que a mí me gusta muchísimo. Así un poquito cuando te dicen el Salmo 40, a lo mejor no te acuerdas cómo empieza, ¿verdad? Pero empieza algo así como pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Ahora sabes cuál es? Y ahí anda el Salmo diciendo, y el resumen de este Salmo al principio es el de una persona que se encuentra en la desesperación, que se encuentra en la angustia, que se encuentra en la indecisión de no saber qué hacer, y el Señor dice que le saca de ese lodo cenagoso y le pone sobre la roca, sobre la peña, le pone en un lugar seguro y donde él se siente tranquilo y confiado, y además el Señor le da una alabanza y un cántico nuevo. Y el salmista se siente agradecido, y ahí en ese Salmo
precioso. En el versículo 8, el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, después de haber pasado y después de haber visto cómo literalmente el Señor le ha agarrado por los hombros y ha dicho, sal de ahí, que eso no es tu sitio y te voy a poner donde realmente debes estar, cuando el Señor le ha cambiado, le ha trasladado, le ha puesto en un lugar seguro, él, agradecido, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué agradable es cuando uno hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Qué agradable es cuando el Espíritu Santo confirma que el camino por donde vas es lo que Dios quiere. Qué cómodo te sientes, te metes manos en los bolsillos y vas silbando, incluso cantas un coro, pero cuando no es de esa forma. Cuando el Espíritu Santo dice que está redarguyendo tu vida, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, por ahí no vas bien, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, lo que estás haciendo no vale para nada y no son más que tonterías. No pierdas el tiempo por ahí, porque no llegarás lejos o no llegarás a buen puerto. Evidentemente, para el salmista Dios estaba en el centro de su corazón, ¿o no? ¿Tú qué crees? Cuando el salmista escribe este versículo, ¿estaba el Señor en su corazón? ¿Era el Señor el centro de su vida? ¿Era el Señor el único que podía dirigir su vida? Definitivamente sí. No hay otra opción. Nadie escribe esto como quien pinta un cuadro. Vamos así a decirlo, ¿no? Ahora hay muchas frases bonitas e interesantes que algunos las cuelgan en el estado del WhatsApp, o las mandan por correo, escriben cartas, las pintan en su cuarto, ponen un cuadro ahí maravilloso con frases maravillosas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Hay alguna frase mejor que esa? Dime. Ahora, el mundo tiene frases fantásticas, por supuesto, y a veces alguien piensa, ¡ay, qué frase más bonita! Pero eso no te ayuda cuando viene el instante difícil. ¿O sí? ¿Te ayuda? Dime. ¿Te ayuda o no? Porque yo recuerdo muchas de esas frases, y cuando aún las continúo leyendo en algunos estados, o WhatsApp, digo, pues sí, es una frase preciosa, pero es que hay otras mejores, amigo. Es que hay otras mejores. Y curiosamente, las otras mejores son las que me ayudan. Estas no me ayudan. Para nada. Para nada. Ahora, dice el versículo 8 que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es decir, Daniel propuso en su corazón, junto a los otros tres, no contaminarse, y se dirigió a aquel hombre que tenía la responsabilidad delegada del rey para hacer con ellos el darle esta comida y bebida, ¿verdad? Ahora, después del versículo 8 viene el versículo 9, que trae esa respuesta alentadora que Daniel no la conocía, o sí, pero que tú la conoces porque está escrita y es lo que Dios quiere que tú sepas. Y es que cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios puede extender su mano hacia ti con toda tranquilidad. Dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Interesante. Dios puso en gracia y en buena voluntad a Daniel con el jefe de los eunucos. Quiero pensar, por ejemplo, qué hubiera pasado si Daniel, ante la propuesta ante la orden, de ser obligado a comer y beber el vino del rey, si hubiera presentado delante de aquel hombre y mira, yo te vengo a decir que es que me duele el estómago mucho, yo no voy a poder comer esa comida, tengo un retortijón de tripas impresionante, y el vino, es que el vino me sienta fatal, yo bebo agua solo, y mira, si bebo vino, me voy a encontrar mal,
Y al siguiente día, igual, el primer día, bueno, vale, está bien, no comas. Mañana ya comerás. Y al siguiente día, sí, es verdad, estoy mal, me siento fatal, hoy no levanto cabeza, Mira, mejor si no como hoy tampoco, ¿Sabes qué son eso? Excusas. Marear la perdiz. Dar un rodeo. Eso es así, lo puedes llamar de la forma que tú quieras. Es decir, no coger el toro por los cuernos, vaya. Es decir, no explicar directamente lo que pasa. O Daniel pudo haberse presentado así delante de aquel Aspenaz y decirle: que sepas que no voy a comer la comida y no voy a beber el vino. ¡Punto! ¡Pum! Lo comes. Ah, sí, perdón. Es decir, tenía esas dos opciones Daniel. Pero el versículo 8 al final dice: pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira, Daniel y sus 3 amigos estaban en una ciudad extranjera, estaban en una tierra extranjera, habían sido llevados esclavos, eran esclavos. Literalmente no podían pedir nada, no podían exigir nada, y ellos lo sabían perfectamente. La situación que rondaba por allí era así de sencilla: comerás la comida del rey y beberás el vino del rey porque el rey lo quiere, y se acabó, y no hay más que hablar. Allí no había ni derechos ni historias, no había, es que el artículo de la Constitución dice que tal, no había eso, el rey lo decía y se acabó. La palabra del rey iba a misa, como dicen por ahí, vaya. La palabra del rey eran las órdenes, era la ley, y ellos lo sabían perfectamente. Ahora, Daniel, ¿qué hizo? Fue con la verdad. Le dijo: mira, no nos obligues a contaminarnos con la comida del rey. Pero además hizo una cosa más. Dice que pidió, por tanto. Es decir, fue un hombre sumiso delante de Aspenaz. Mira, por favor, no nos obligues a comer la comida del rey. Te proponemos otra cosa. Tú sabes, ¿verdad? Durante 10 días, danos, por favor, legumbres y agua. Aspenaz posiblemente se caería a cuadros. ¿Qué? Que desprecia la comida del rey, pero si eso es un manjar, que no lo tengo ni yo en mi mesa. Y el vino del rey, pero por favor, ¿agua? Si esto fuera en Bilbao, dirían: ¿agua? El agua para las ranas, por favor. No, aquí dame un buen vino. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué propuesta es esa, Daniel? Además, Aspenaz tenía algo peor en su vida: desobedecer al rey. Daniel, ¿tú sabes lo que es eso para mí? Muerte instantánea. Si Aspenaz hacía eso y el rey sabía eso, ¿qué pasaría? Era el jefe de no sé qué, sí, pero dejaría de ser el jefe rápidamente y sería un cadáver como otro cualquiera. Aspenaz sabía eso. ¿Pero qué pasó? Que en medio está el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿De dónde parte todo? ¿Dónde está el origen de todas las cosas? Daniel propuso en su corazón. Ahí está el origen. Daniel no era un palabrero de buenas frases. Daniel no era un educado hombre que podía decir lo que no sentía su vida. No, Daniel propuso en su corazón. Pidió humildemente y le dijo: ¿por qué? Porque si nos das esa comida, nuestra vida se contaminará. Ahora fíjate la humildad, la sencillez de este hombre que le dijo, a ver si lo busco en el versículo 13, dice: y luego, pasados de estos 10 días, compara nuestros rostros con el resto de la gente que comen la ración de la comida del rey, y después haces lo que tú creas conveniente. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora esto puedes pensarlo como: Daniel estaba seguro de que Dios le iba a responder. Chacha.
No creas. Díselo a la gente de Corea. Díselo a la gente de Corea. Dios puede responder como tú quieres o no. Pero la voluntad de Dios se hará sí o sí. ¿Entiendes? Diferencia. Dios puede responderte como tú quisieras, sí o no. Pero la voluntad de Dios se hará siempre sí o sí. Se acabó. Y no hay más que hablar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fuerte. Y no hay nadie como Él, amigo. Y estamos en las manos del Todopoderoso. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué estamos aprendiendo muy importante para afrontar situaciones similares en que las órdenes de otros que están socialmente por encima nuestro invaden el terreno de nuestro servicio a Dios y de la vida cristiana, y situaciones similares donde obedecer estas órdenes supone ir en contra de las directrices de Dios? Ya lo dije antes. Daniel sabía que si comía la comida del rey y bebía el vino del rey, contradecía las directrices de Dios. Él lo sabía. Entonces tenía la oportunidad de, digamos, bueno, Dios sabe, ¿verdad?, cómo está la situación y seguro que Él va a entender que, bueno, si yo no como esto, pues mi vida peligra. Entonces todos los planes que para mí tiene el Señor, porque somos así. Incluso delante de Dios somos así. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? No importa que yo haga esto. Yo sé que es lo que Dios no quiere. Sé que Dios me ha dicho que no vaya por aquí. Pero, en fin, y Santiago dice, es que vas por ahí porque te gusta. Vas por ahí porque te tira la carne. Vas por ahí porque esa es tu debilidad. Y tu enemigo lo sabe y te ataca por ahí. Pero Dios es más fuerte. Aleluya. Dios es más fuerte. Entonces la decisión sigue estando en cada uno. Y Daniel 1:13, allí está, compara luego. Ahora, Daniel tenía bien claro una máxima que se nos olvida en nuestra vida frecuentemente, y es que obedecer a Dios, amigo mío, es lo primero. No está en el segundo o tercer plano, no está después de que ya te han dado todas las tortas del mundo. Entonces, cuando ya no te queda más que Dios, dices, ¡ah, Señor, solamente me quedas tú! ¡Qué bueno eres! ¡Gloria a Dios! ¡Ayúdame! Ven. Pero es que antes has estado intentando toda esa suerte de cosas que sabes que no es lo que Dios quiere, pero intentas. ¿Por qué? Porque te sigue gustando el sabor del pecado. Te sigue gustando. Hay un proverbio que a mí me encanta, dice, el pan comido en oculto, ¿sabes qué es? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo sigue? El pan comido en oculto es sabroso. El pan comido en oculto es sabroso. ¿Sabes? Cuando yo era un niño, que he sido niño también, no creas que siempre fui así. Cuando era un niño y mis padres se iban de casa, o yo sabía que la despensa extraoficial de mis padres, porque eran tiempos duros, estaba en el baño, en un armario que estaba arriba. Yo no sabía por qué, pues porque cuando mis padres no estaban, yo revolvía la casa de arriba abajo. Entonces conocía todos los recovecos. ¿Quién no hizo eso? Entonces, a mí me gustaba ir al baño. ¿A qué crees que yo iba al baño? Pues a coger esa latita de sardinitas, o esa latita de mejilloncitos, o ese paté, y ya, estaba riquísimo. El pan comido en oculto es sabroso. Claro que luego mi mamá no decía nada, pero yo sabía que decía, pues yo juraría que arriba tenía una lata de sardinas. Y así otras muchas cosas. Amén. Así otras muchas cosas. Pero Daniel sabía qué era lo primero, y Daniel lo guardó, y Dios puso buena voluntad en Daniel y en el jefe de los eunucos. Dios respondió. Seguramente Daniel estaría clamando. Ahora, Dios guardó y cubrió su vida y la vida de sus 3 amigos. Y te voy a decir más. Dios cubrió la vida de Aspenaz, el jefe de los eunucos, porque el jefe estaría temblando, como lo sepa el rey, como se entere el rey. Pero Dios extendió su protección aún a la gente inconversa. Y eso nos recuerda forzosamente a aquel caso cuando había un carcelero en... ¿Alguien se acuerda dónde?
Estaban presos ahí Pedro y alguno más. ¿Alguna preguntas de examen? En Filipos. Bueno, el carcelero de Filipos dice que cuando él se dio cuenta de que todos los presos estaban allí y se dio cuenta de la realidad y dice que se querían matar. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Pablo dijo, para un momento, estamos todos. No, y aquí el carcelero entregó su vida al Señor. ¿Qué pasó? Pues que con el carcelero vino toda su casa. Algunos piensan que cuando el papá es salvo, ya son salvos todos. La mamá, los hijos, los nietos, los sobrinos, los abuelos, los vecinos y todo. Ya toda la casa salva. No. Pero cuando uno da el paso de servir a Cristo, cuando uno da el paso de entregar su vida a Cristo, cuando uno da el paso de dar toda su vida y su corazón y hacer la voluntad de Dios, porque eso agrada a Dios. No nos damos cuenta, pero estamos brindando la oportunidad a nuestros familiares, a nuestros vecinos, de que den también ese paso. Entre vosotros hay algún caso, porque así nos lo habéis dicho varias veces, de que la gente que está alrededor vuestro ha dicho, ¿qué te ha pasado, chico? ¿Qué te ha pasado, muchacha? Que tu vida ha cambiado. Dime lo que ha pasado porque yo quiero eso mismo. Te ha pasado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora nadie habla, pero yo sé que sí. Bueno, conmigo ha pasado. Y sé que no soy solo. Porque cuando Dios transforma nuestra vida, la sonrisa fluye y ya no es una sonrisa hipócrita. Las actitudes, los comportamientos, sigue habiendo cosas feas, claro que sí, pero se va santificando nuestra vida día a día. Y la gente lo nota. Y la oportunidad de que los que están alrededor nuestro acepten al Señor es clara. Y con el carcelero pasó eso. La familia posiblemente le vio aquella noche venir a casa. ¡Guau! ¿Qué te ha pasado? Si tú ya no eres el agrio, el dulce, el amargo, el carcelero de antes. ¿Qué te ha pasado? Dinos qué te ha pasado. Y contaría lo que me ha pasado. Y dice, vamos a aceptar al Señor todos. Claro. Natural. Es normal. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios es lo primero. Y Daniel lo sabía. Y eso es lo que hizo Daniel, precisamente. Disculpad si ando con los mocos ahí, pero no me puedo sonar porque aún tengo lo de la sangre del otro día y aún ando por ahí a vueltas con ello. Así que disculpadme, ¿vale? Ahora, después de todas estas cosas, después de que pasa este episodio y de que Aspenaz se quedó asombrado de que pasados los 10 días la apariencia de Daniel y los 3 amigos, ¿cómo eran sus nombres? Fuera notablemente mejor que la del resto de la gente, seguro que Aspenaz descansó y dice, han pasado los días y el rey no se ha enterado. Seguro que el rey está pensando que también esto es aún... Aspenaz descansaría y seguro que se acercó al Señor. Yo no lo sé, y la Biblia no dice nada, pero seguro que sí, de alguna forma, de algún modo, porque Dios siempre aprovecha cualquier oportunidad para hablar a los corazones de las personas. Y a veces la mente más rebelde es la que está más deseosa de dar el paso. Lo que pasa es que la rebeldía a veces es superior al deseo. Y rechazamos, no, pero estamos ahí, quisiera, pero... Pero algún día, ¡pam!, pasa y dices, ¡guau! ¿Qué te ha pasado? No, si ya lo tenía de antes. Claro que sí. Por eso es importante que el testimonio de un hijo de Dios siempre sea como el de este hombre, Daniel. No permitas que el testimonio que tú das sea amable con la gente. A veces cuesta, a veces nos gustaría dar un grito, ¿verdad? A veces lo hacemos, claro. Pero que sean más las veces que no que las veces que sí. Amén. Bueno, ahora, pasado el tiempo, como tú sabes, la vida de Daniel y de los 3 jóvenes fue en aumento. Daniel prosperó en el reino. Nabucodonosor le puso en posiciones de
altas, especialmente en aquel caso en el que el rey tuvo un sueño, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y dice que el sueño le turbó de tal forma que al siguiente día ni se acordaba del sueño ni nada, pero él sabía que había habido un sueño y quería saber qué era ese sueño. Y llama a a toda la gentecilla que él tenía por allí, a todos los magos, adivinos, agoreros y todos los héroes que estaban por allá, y les llama y dice, a ver, y pues dinos, el sueño, no lo sé, pero tú dínoslo, porque si tú eres mago lo sabes. Y nadie lo sabía. Y Daniel fue llamado, y Daniel, después de pedirle un tiempito que al rey le costó darle, como tú sabes, le recuerda el sueño y le interpreta el sueño. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en la presencia de Dios. ¿Qué hizo Daniel en ese tiempo? ¿Qué le pidió al rey? Se quedó en su casa y dijo, a ver, ¿qué habrá pensado el rey? ¿Qué habrá pensado el rey? ¿Hizo eso? No. Hizo lo que solía. Buscar al Señor. ¿Quién sabe todas las cosas? ¿El vecino? ¿El sabio de turno? ¿El de la bola? ¿Quién? ¿Quién sabe todas las cosas? El que mira la mano y dice, entre en la curva, no sé qué, la raya por allá. Es el Señor. Él conoce los tiempos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de los tiempos. Y no hay que darle vueltas. Eso es así. Entonces, ¿a quién confiaremos nuestra vida? ¿Al de turno de la bola o al Señor de los tiempos? Tú decides a quién entregas tu vida. Recuerda, yo y mi casa. A eso. Así es. Gloria al Señor. El tiempo iba pasando y de la misma forma iba pasando la vida de este hombre, Daniel. Y se iba haciendo viejo, el pobre, claro. Y claro, Daniel no piensas que siempre estuvo en lo encumbrado de la corte. No siempre era reconocido. Daniel cayó en un bajón, no él, sino su responsabilidad en el reino. Fue olvidado, fue relegado al último puesto. Nadie se acordaba de él, no se acordaba nadie. ¿Qué pasaba, Daniel? Tú puedes leer allí en Daniel 5 que Nabucodonosor también muere y hay algunos reyes que ahí no se mencionan en el libro, pero hubo al menos 2 o 3 reyes más hasta que llegamos al último rey del imperio babilónico. Era Belsasar. En el capítulo 5 se menciona la historia de este hombre, Belsasar. Y Belsasar yo creo que superior en orgullo a Nabucodonosor en tonterías, en decisiones y en absurdeces. Mirad que Nabucodonosor era tonto, así es decirlo. ¿Por qué? Porque fue advertido por Dios de que si proseguía por ahí, iba el tío y se mete por ahí. Aquí era tonto, como nosotros. Le seguimos de cerca. El Señor nos advierte, por ahí no, pero ¡pam! Como un niño. Niño, no toques porque ¡pam! A tocar. Niño, no meta la mano, ¡pam! Meta la mano. Niño, cuidado, ¡pam! Yo al niño. Así somos nosotros. Exactamente igual. Nabucodonosor era un niño grande y nosotros somos grandes niños. O sea, lo hacemos aún peor, casi, que él. Pero allí estaba este rey, Belsasar, que también en su tontería, además, fíjate, qué tontería, hacer un gran banquete, emborracharse hasta arriba, no ver ni pío, y tomar decisiones inapropiadas. Pero las decisiones, aunque no estén en tus cabales, mira, esto no es como un juicio, aquí no hay atenuantes. Cuando pecas, pecas, estés en el estado en que estés. Antes hay un joven, cuando hemos llegado, a coger una botella y hemos visto cómo con una cara de ira tremenda estampado la botella contra la puerta y se ha deshecho en 1000 pedazos. Y se ha ido con... Yo qué sé qué, digo, posiblemente estará en un estado, vete a saber cómo. Pero es que la decisión tomada, aunque esté en el estado en que está, y la ley a lo mejor le da un atenuante, delante de Dios no hay atenuantes. Delante de Dios, si me quieres tirar de la lengua, diré que hay agravantes por encima a ver, no sé, ir a consumir drogas o alcohol, lo que sea, y entrar en una disposición de hacer cosas que no estás en tu cabal. Para eso Dios es un agravante, encima doble pecado. Uno, el consumir cosas que no te van y el tomar decisiones que no son correctas. Doble pecado. ¿Entiendes lo que digo? Así que mucho cuidado con lo que haces. Y aquel rey, en medio de una cena,
borracho perdido, toma una decisión, que ya sabes cuál es. Y cuando toma la decisión, de pronto empieza a ver en la pared unas letras y un dedo que escribe en la pared. Y tú lo sabes. Y si no lo sabes, en casa lee Daniel 5. Porque es interesante. Y dice que literalmente las rodillas del rey se juntaban una con otra. Es decir, estaba temblando de miedo al ver eso. ¿Qué es eso? ¿Y qué hace el rey en medio de su borrachera? De pronto se despierta, se pone lúcido en lo que puede. Y llama a los magos. ¿Qué es eso? Y yo, ¿qué sé qué es eso? No entiendo. Y el rey dice, quiero saberlo, como un niño. Quiero saberlo, ¿qué es eso? Ya no estaba tan rey como antes. Ya no estaba tan en su alto poder. Ya no era tanto como antes. Eso era... ¿Por qué? Porque allí estaba Dios. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién? ¿Entiendes? ¿Y qué pasó? Pues lo que pasa siempre es que una mujer le tiene que poner en su sitio. Le dice, rey, te recuerdo, que sé que no te acuerdas, y todos estos medrugos tampoco, pero yo sí. Te recuerdo que hay en la corte un hombre que está olvidado, que sirve, perdón, la reina dijo a los dioses, pero evidentemente Dios, Daniel sirve a un Dios, porque solo hay un Dios. Dios es el Dios y no hay otro Dios fuera de él. Entonces dice, te recuerdo que hay un hombre en la corte que ya no se acuerda nadie de él. Él seguro que tiene la interpretación. Quiero que venga. A ver dónde estaba el rey. Y Daniel le da un repaso. Tú puedes verlo en casa. Le da un repaso a su vida y a sus decisiones y le llama de todo, pero manteniendo la paciencia y la calma, siendo cortés, pero le da un repaso. Porque se puede dar repasos a la gente siendo corteses. Claro que sí. Se puede hacer. Y Daniel era un experto. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. No porque él fuera así. Entonces, llegamos de nuevo al instante donde empezábamos al principio, en el capítulo 6. Daniel era un hombre ya viejo, era un hombre entrado en años. Y Belsasar, aquel rey, esa noche perdió todo. Perdió la vida, perdió el reinado, perdió el prestigio, perdió los príncipes, perdió el trono, perdió todo. Y el imperio babilonio, aquella cabeza de oro de aquel sueño de aquel rey, de pronto descendió de majestuosidad y pasó al pecho y los brazos de plata. El imperio medo, que luego fue el medo persa, tomó el lugar. Y Darío, el rey Darío, entró tremendo allí. Y Darío, que era un hombre muy técnico, que era un hombre muy lógico, que era un hombre disciplinado, era un hombre que él sabía que no podía reinar él solo sobre todo, entonces nombró delegados. Y la palabra dice, Daniel 6, que nombró 120 encargados, sátrapas, pone allí, pero bueno, esa es una palabra a lo mejor algo nueva, ¿verdad? Nombró 120 encargados. Y sobre esos 120, él puso 3 gobernadores que dirigieran, y esos 3 eran los que daban cuentas al rey. Darío era un hombre muy, muy lógico, ¿verdad? Entonces, lo inevitable estaba cerca. Daniel era uno de esos 3. Y lo inevitable digo que estaba cerca porque, ¿qué crees que pudo pasar? Pues que Daniel sobresalió sobre los otros 2. Sobresalió no porque el hombre fuera diciendo, che, para un momento que yo soy aquí, Daniel, tú quieto ahí. No, sino porque Dios le levantó.
Porque Dios le respaldó. ¿Y por qué pasó esto? Porque Daniel no cesaba de buscar a Dios. Ahora, en las cárceles no ocurre eso. Quiero decir que a veces pasa esto, pero otras veces no pasa. Es decir, servir a Dios no equivale a que tengas en esta vida un reconocimiento de toda la gente. Puede pasar que no tengas el reconocimiento de la gente. Puede pasar que seas el más humilde siervo de lo que sea, que no lo reconozca nadie. Pero si eres un siervo de Dios, amigo mío, ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Entiendes lo que digo? ¿Entiendes, verdad? Entonces, tal fue la situación que en el versículo 3 de capítulo 6 tú lees, pero Daniel mismo era superior a todos estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. ¿Cuál es el espíritu superior que él tenía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en la vida de ese hombre. Y dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. El rey se dio cuenta. Nabucodonosor se dio cuenta. Belsasar se dio cuenta. Daniel había caído en el olvido, pero los reyes se daban cuenta. Y cuando llegaba el instante, requerían a Daniel. Darío se dio cuenta y dice que lo quiso poner sobre los otros dos. Pero claro, allí estaban 122 personas, caldeas, diciendo, que ha venido de allí, de la tierra de los pobres, que es un esclavo, este va a gobernar sobre nosotros. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando a una persona le entra el corazón de la envidia? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando la envidia llega a la vida de una persona, es capaz de hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Total, que como tú sabes, aquellos hombres idearon algo para poderse quitar a Daniel de en medio. Ahora, antes de eso, déjame decirte una cosa. ¿Tú crees que el reconocimiento del rey hacia el siervo Daniel alteraría a Daniel en algo sus costumbres? Era un hombre mayor. Pero alteraría en algo sus costumbres de buscar a Dios todos los días, de orar a Dios todos los días, de leer la palabra de Dios todos los días. ¿Alteraría en algo la vida, digamos, rutinariamente espiritual de este siervo de Dios? ¿Cambiaría en algo? Porque a veces la vida nos absorbe de tal forma que todo esto pasa a un segundo plano. Y a veces ni pasa, no hay planos, se queda allí. Y pasan los días y que, no, la Biblia, sí, me acuerdo que hace ya unos meses leí algún versículo, ¿cómo era aquello? Dios es amor, ¿no? Y, sí, ese. ¿Dónde está? No sé, pero está en la Biblia, ¿no? Sí. Pero sí, eso fue hace ya meses. ¿Alteraría en algo la vida de este hombre? El edicto fue firmado. Aquellos 122 personajes se buscaron un cabeza de turco, se buscaron a alguien que pudiera ser el que echara para adelante. El rey no se dio cuenta, fue engañado, pero firmó el decreto. Y sabes, como dije antes, la palabra del rey era la ley. No había ley. ¿Por qué? Porque la palabra del rey era ley. Se acabó. Entonces firmó el decreto y luego cuando los 122 sinvergüenzas fueron a buscar rápidamente a Daniel, porque sabían lo que hacía Daniel todos los días. A veces uno se acoge encerronamente a ese versículo que dices, cuando ora entre en tu cámara secreta y no se entera nadie de qué oras. A veces somos tan diligentes con la palabra que nos creemos que nadie tiene que saber. Yo una vez me acuerdo que estaba en una iglesia lejos de aquí y estaba dando unos cursos y me acuerdo que habíamos hecho un descanso y la gente se había ido a tomar un café o alguna cosa y yo me quedé allí en la sala, pues porque cuando uno hace estas cosas se le cansa todo, la boca y todo, ¿no? Entonces yo no bajo. Y estando allí en el silencio de la sala,
oía un murmullo. ¿Y qué será? Era una iglesia de varias plantas y yo oía un murmullo, oía un murmullo. ¿Y qué será? ¿Qué será? Y salgo fuera y digo, suena arriba. Y subo las escaleras y ¿qué era? El pastor de la iglesia orando. Había un sitio, luego me dijo él, mira Carlos, este es el lugar donde nos entregamos a Dios. No era grande, pero era su cuarto de guerra. El suyo y el de quien quisiera ir allí. Era un lugar que toda la gente sabía. Aquel hombre no oraba para que nadie se entere. No. Qué bueno es, ¿verdad?, cuando todos saben lo que haces. Cuando todos ven que tu vida depende de tu entrega al Señor. Qué bueno es eso, ¿verdad? Ahora, no vayas a casa y cojas un amplificador de 5.000 vatios, ¿verdad? Y, Señor, tú eres mi pastor y todo es mi pastor. No es eso tampoco. Sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno. Pero Daniel fue pillado. Y les faltó tiempo a los otros 122 para ir donde el rey, como tú bien sabes, y decirle, verás, tú no has firmado un decreto. Y no le dijeron, Daniel ha sido pillado y tú has firmado. No, le dijo, ¿tú no has firmado el decreto? Sí. Y el decreto que tú firmas no se puede revocar ni con tu otra firma. No se puede. Ah, vale. Ahora, Daniel, y tú conoces la historia, ¿verdad? Ahora déjame decirte una cosa. Hemos leído al principio los versículos Daniel 6 del 8 al 10. Y el versículo 10 dice, cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado. Es decir, si Daniel hubiera tenido la oportunidad de presentarse ante el rey antes de la firma, Daniel le hubiera aconsejado al rey, porque el rey se dejaba aconsejar por Daniel. Pero los otros 122 habían sido tan sagaces que le habrían apartado y le habrían ido del rey, mira, firma el decreto porque verás que es bueno para ti, que nadie pida durante un mes a nadie, solamente a ti, a ningún dios, solamente a tú. Fíjate, el rey, encumbrado arriba. Y el rey tenía también su parte, fíjate yo el rey, aquí, que nadie durante un mes. Claro, sí, lo firmo, por supuesto. Daniel no sabía que si él seguía manteniendo públicamente sus costumbres, iba a ser echado al foso de los leones. Lo sabía. Los leones iban a hacer un bocadillo con el cuerpo de este hombre impresionante. Él lo sabía. Y seguro que oró aquel día a Dios. Dice, mira, Señor, hoy voy a cerrar las ventanas, y cierro la puerta con llave por si alguien viene, y voy a orar, no, nadie, porque es que tú sabes, ¿verdad?, que si me pillan, pues me echan al foso y claro, los leones me van a atrapar y me van a coger. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? ¿Alguien lo hizo alguna vez? Bueno, está bien, me quedo solo, vale. Bueno, ya hay por lo menos otros 2 más, gracias, ya somos 3. Bueno. Versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y ahora está la clave. Como lo solía hacer antes. Es que era la costumbre y toda la gente sabía, y especialmente los 122 sinvergüenzas, sabían que esto iba a pasar ese día de la firma del edicto. No dejaron pasar ni una hora, fueron rápidamente. Daniel, ven aquí que te hemos pillado. ¿Sabía o no lo sabía Daniel? Claro que lo sabía. Su vida estaba en peligro. Sabía que si era pillado iba a ser muerto. Lo sabía. ¿Qué era más importante para ese hombre? ¿La muerte o seguir siendo un siervo de Dios? ¿Entiendes a dónde quiero llegar? ¿Entiendes a dónde quiero llegar?
Daniel sabía perfectamente que su vida estaba en un peligro inminente. Este hombre, pero también lo sabía cuando llegó muchos años atrás, jovencito con 15 años, que si él se negaba a comer la comida del rey, es decir, si aquel jefe, cuando el siervo de Dios le dijo, durante 10 días ponnos a prueba, si aquel hombre dice, no, os vais a comer la comida del rey, la respuesta de Daniel hubiera sido la de los 3 jóvenes cuando fueron echados en el horno de fuego. Dijeron, sepas, oh rey, que no te vamos a obedecer, y sea lo que sea, que Dios nos salve o no nos salve, haremos la voluntad de Dios, y no te vamos a adorar, ni a ti, ni a tu imagen. Aquellos 3 hombres fueron confrontados con su fe. ¿Cuántas veces tu fe ha sido confrontada? ¿Cuántas veces? ¿1? ¿2? ¿3? Nos faltan dedos. De los pies juntos. ¿Cuántas veces? Diariamente nuestra fe es confrontada. No una vez, sino varias veces. ¿Y cuántas veces nos hemos escondido, hemos escurrido el bulto? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50. Bueno, ahora hay más. Antes éramos 3, ahora hay más. Gloria al Señor. Pero, ¿qué le pasaba a este hombre? Daniel sabía de dónde venía su fortaleza. Daniel sabía quién era su alto refugio. Daniel sabía quién era su defensor. Daniel sabía quién era el Rey de Reyes. Daniel sabía que Dios... ¿Quién como Dios? Dios fuerte. Daniel sabía perfectamente. Ahora, la cuestión en esta mañana no es si Daniel sabía esto o no lo sabía. La cuestión es si tú lo sabes. Esa es la cuestión. Porque aquí está este libro maravilloso diciéndonos claramente lo que era. Pero en esta mañana, mírate a ti mismo. Yo sé que mi Dios es mi defensor. Yo sé que mi Dios es el que va a resolver todas las cosas, aunque no salgan como yo quiero. Yo sé que mi Dios es mi alto refugio. Yo sé que Él es mi fortaleza. Yo sé que mi fortaleza viene de Él. Gloria a Dios. Y tomo las decisiones de servirle aún a pesar de que las cosas se pongan en contra, aún a pesar incluso de que mi vida esté en peligro. ¿Cuántas personas, siervos de Dios, mientras todo va bien, dicen, hay que servir a Dios hasta la última gota de nuestra sangre? Y cuando viene una enfermedad, Señor, no puedo, ayúdame. Por favor, pongamos en práctica lo que enseñamos. Pongamos en práctica lo que enseñamos. Amén. Entonces, ¿qué te parece si el ejemplo de este hombre, de este siervo de Dios, lo sumamos a todos esos propósitos que desde primero de año estamos animando? Un propósito más. Algún día pondré ahí toda la lista. De momento, alguno ha puesto allí algo. Lo voy a trasladar a ver si alguien se anima. ¿Vale? ¿Sabes de lo que hablo, verdad? ¿Sí? Bueno. Ahora, de momento, en este día, te invito a orar conmigo y a comprometerte con el Señor. ¿Sabes? El Señor es nuestro único seguro de vida. ¿Quién tiene un seguro de vida? A ver, ¿quién? Bien, perfecto. Yo lo tuve. Ya no lo tengo porque nos estaban pidiendo tanto dinero que ¿dónde vas? Ya vale, por favor, no. Pero bueno, no está mal, ¿verdad? No digo que sea malo. Ahora, el seguro de vida, ¿durante cuánto tiempo te cubre? Mientras vives, ¿no? Luego ya cuando mueres ya no te cubres, se acaba el seguro, se extiende, se acabó. Hay seguros que a los 75 años creo que es, ¿sí? Ya no siguen. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que mueras ya está clara, ¿no? Pero el seguro de vida te cubre mientras vives. Ahora el seguro de vida del Señor te cubre ¿desde dónde? Desde que mueras.
Hasta que mueras no, ¿eh? No te cubre el seguro de vida el Señor. El Señor no te asegura que si le sirves a Él tu vida va a ser eterna, tu vida física, quiero decir. A algunos les gustaría que fuera así, ¿verdad? Yo sirvo al Señor y el Señor me va a preservar de todo. Bueno, va a ser una vida física maravillosa, un buen esposo, una buena esposa, alto, alta, ya sabéis, como antes, 1,85 m, ojos rubios, cosas así. No, me va a dar un trabajo maravilloso. No, el seguro de vida de nuestro Dios nos cubre a partir de la muerte. Pero es que es después, por una vida eterna. Esa es la diferencia, que el seguro de vida de Dios nos cubre eternamente. Amén. Eternamente. Entonces, sumamos esto a los propósitos de Dios para este año. Ahora, no importa tanto lo que ocurra en este mundo, no importa tanto lo que pasa en esta tierra, no importa para nada en lo que en esta vida pase, por muy bonito que sea, lo realmente importante es qué es lo que va a pasar después. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque las decisiones que tú tomes en esta tierra, o que yo tome, tienen incidencia directa en lo que pase luego. Esta es la cuestión. Esta es la clave. Y Daniel tomó las decisiones oportunas y correctas en cada caso. Y él supo estar arriba y supo estar abajo. Él supo ser reconocido por todos, por reyes, gobernadores, y supo estar sin ser reconocido por nadie. Seguía siendo el mismo Dios, seguía siendo el mismo siervo, de Dios, que 3 veces al día abría las puertas hacia Jerusalén y oraba y se ponía delante de la presencia de Dios 3 veces al día. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hablar esta mañana. Y si tú quieres, comprométete con el Señor. Y si no, pues como tú quieras. Es decisión tuya, amigo, hermano. Yo no voy a forzarte para nada, en absoluto. Tú lo harás. Y si lo haces, será lo que tú ganes para la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia en esta mañana. Hemos entendido perfectamente que tú eres nuestro defensor, que tú eres el que va a estar ayudándonos continuamente, aunque no entendamos la forma, aunque no entendamos el modo, sabemos que todo está en tu voluntad, que tú eres nuestro alto refugio en cualquier circunstancia, que a cualquier situación que nuestra vida esté pasando, tú vas a estar a nuestro lado, porque tú nos acompañas incluso cuando estemos cruzando, cuando estemos atravesando, cuando estemos de lleno en el valle de sombra y muerte. Padre, pero tú nos vas a sacar de este valle. Incluso cuando llegue la muerte física, tú vas a estar a nuestro lado soportándonos y nos vas a recibir con los brazos abiertos al otro lado y vas a decirnos: bien, buen siervo y fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Señor, ayúdanos en esta vida a tomar las decisiones que estén bajo tu voluntad. Ayúdanos, oh Dios, a postrarnos 1, 2, 3 veces, las veces que haga falta al día. Tú lo sabes, Padre, lo que cada uno de nosotros necesita y cuándo. Y tu Espíritu Santo nos lo está mostrando, porque tú tienes tal misericordia con nosotros que así lo haces. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana. No podemos tomar esta decisión solos, pero queremos tomarla. Nuestra decisión es tomarla. Mi decisión es volverla a tomar, oh Dios. Mi decisión es volver a firmar el contrato contigo. Señor, quiero ser siervo tuyo. Señor, quiero que tú tomes el control absoluto de mi vida. Quiero ponerme bajo la dirección del Espíritu Santo. Y sea que mi vida sea reconocida incluso por reyes o que no lo sea. Sea que mi vida sea puesta a prueba, a comer o a lo que sea, o a ser incluso descendido al foso donde sea de la prueba más dura. Señor, quiero que tú estés a mi lado. Y quiero servirte sobre todas las cosas. Quiero ser un siervo tuyo. Padre, ayúdame. Es mi compromiso contigo en esta mañana, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús, porque sé que en el nombre de Jesucristo toda cosa es posible. Aleluya. Porque así tú lo dices en tu palabra y así tú cumples tu promesa en tanto en cuanto nuestra decisión sea servirte. Padre, muchas gracias. Ayúdanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.